Bueno, pues ya como tal vamos a iniciar con esta clase. Pues yo la verdad nunca doy clases un sábado y domingo, pero pues la verdad pues como no andaba haciendo nada, estaba como aburrido, pues una vez aproveché ya que algunos pues supongo que están descansando hoy. Supongo que algunos pues como tal descansan los fines de semana, entonces pues les da como tal, digamos, lo tiempecito de poder entrar como tal a alguna clase. Bien, eh, esta como tal muchachos, bueno, para los del VIP es la continuación pues de la clase que tuvimos el día de ayer. Ayer hablamos como tal de fractalidad, de la parte de estructura entre comillas avanzada. Bien, hoy vamos a hablar como tal un poquitico de pues, order blocks, el tema de order blocks, el tipo de entradas por medio de los order blocks para que estén como tal al pendiente. O bueno, tipo de entradas por order blocks no, aún está digamos lo relativamente rápido pues para el curso de la parte de ahí. Como tal, hoy vamos a hablar directamente de los order blocks. Les voy a hablar de los tres tipos de order blocks. Ustedes ya deben de conocer como tal los dos básicos, pero creo que la gran mayoría como tal no conoce el tercer tipo de order block, el cual pues vamos a hablar hoy. Bien, vamos a hablar también de la parte, muchachos, pues déjenme yo les coloco esto por acá. Vamos a hablar de order blocks, vamos a hablar de order blocks, pues como tal esto incluye la parte de partes sensibles, estructura interna de los OE y además de la estructura interna pues vamos a estar hablando muchachos de las zonas OT dentro de un OE. Bien, esto como tal es lo que vamos a ver hoy. ¿Usted la pidió o se la dio? Ah, no, no puedo. Y ojalá volumen a eso. Listo, como tal vamos a hablar mucho de hoy sobre todo lo que es directamente la parte de order blocks. Bien, como les decía, incluye las partes sensibles, las partes de la estructura interna pues de los order blocks y las zonas OT dentro de un order block. Bien, ayer como tal vimos, bueno pues ya los del VIP pues vimos como tal la parte de las entradas o para qué servían como tal las zonas OT. Bien, igualmente las personas que son del grupo pues digámoslo en general ahí van a entenderla y van a cogerla de una. Bien, en pocas palabras que son las zonas OT. Igualmente, eso si no estoy mal lo pueden encontrar en YouTube con alguna otra persona que haya subido esa vuelta. Porque igual pues sí es algo relativamente básico, pero que pues mucha gente no tiene en cuenta a la hora de operar y pues es una de las razones por las cuales pues pierden plata. Bien, porque no saben en dónde están, digámoslo ahí, sí parados. Entonces, espérame, yo acepto aquí a alguien. Entonces, como tal, vamos a hablar de los order blocks. Bien, entonces vamos a hablar aquí order blocks. Coloco esto por acá. Order blocks. No sabemos que tenemos. Esperen, yo le cambio el color a estos muchachos para que se vea como tal bien. Coloquemos el verdecito. Coloquemos este rojo. Coloquemos este verde también. Listo, muchachos, como tal, sabemos de que simplemente nosotros tenemos de dos order blocks, digamos lo básico. Bien, tenemos el order block que ustedes como tal deben de conocer. Espérenme, yo le coloco esto un poquitico más pequeñito, que es la última. Yo le coloco un fondo rojito, no sin fondo, mentiras. Es la última vela alcista frente a un impulso bajista. Bien, ese como tal estamos hablando desde lo más básico que ustedes ya deben de conocer. Bien, igualmente para entender lo avanzado pues primero deben de aprender lo relativamente básico. Entonces tenemos como tal la última vela alcista frente al impulso bajista. Tenemos la última vela bajista frente al impulso. Yo le coloco esto por aquí. Frente al impulso alcista. Bien. Esta como tal son los dos tipos de velas, digamos lo más básico pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente se está enredando a la hora de poder, bueno, pues esta tercera vela, digamos lo que hablamos al final. Primero vamos a hablar como tal de esas velas. Lo que pasa es que, pues hombre, es muy fácil uno poder entender la teoría de lo que dice ahí, de que es la última vela alcista frente al impulso bajista.
o es la última vela bajista frente al impulso alcista. Pues uno dice, bueno, o sea, pues la teoría es relativamente fácil, o sea, venimos como tal en una tendencia alcista. Bien, ¿qué pasa? Que cuando el mercado nos cambie de estructura o comienza a tener una tendencia bajista, vamos a coger que la última vela verdecita frente a la vela roja, no es más. Y, aquí y el ejemplo como tal de eso, pues sería como tal lo mismo. Esperen, yo le apago como tal esto aquí, listo. El ejemplo básico de eso sería lo mismo. Venimos como tal una tendencia bajista, muchachos. El mercado cambia como tal de tendencia. Vamos a coger que la última vela verde frente a las velas rojas. O sea, es simplemente eso. Pero ¿qué es lo que pasa? No es coger la vela porque sí, porque sea la vela verde frente a las rojas o porque sea la vela roja frente a las verdes. No, no tiene que ver absolutamente nada con eso. Hay algunos parámetros, bien, algunas cosas que la posición del order block debe de cumplir. Bien, no digo que debe de cumplir como tal ciertos parámetros como por ejemplo lo del el imbalance, que el imbalance sí o sí lo debe cumplir, que genere un movimiento fuerte que también lo debe de cumplir. No, no me refiero como tal a esos parámetros. A los parámetros a los cuales yo me refiero son a los parámetros de la posición como tal de la vela. Bien, y eso es lo que quiero que ustedes aprendan hoy, porque estoy seguro que la gran mayoría del grupo, pues digámoslo del global y algunos del VIP, pues no tienen ni idea de cómo, o sea, madre Michael, ¿cómo así que un order block también depende de la posición en la que se encuentre? O sea, uno ahí cómo hace, si yo ya con solo saber que es la última alcista frente al impulso bajista o la última bajista frente al impulso alcista, pues con eso ya lo tengo todo para poder encontrar un order block, digámoslo válido. O sea, vos decís Michael que, por ejemplo, la última vela bajista frente al impulso alcista y esa vela tiene imbalance y tiene esto y tiene aquello, ese es mi order block. O sea, por teoría sí, pero en realidad no debe, no es digamos lo que sí o sí indica como tal la teoría, porque normalmente la teoría también se equivoca. Bien, para poder encontrar un order block, lo que aquí importa muchachos es la posición de la vela. Bien, les voy a dar como tal el ejemplo. Primero, espérenme, yo corro esto por acá. Bien, espérenme, yo corro esto por acá. Vamos a hablar como tal de esta vela. Es la última vela alcista frente a un impulso bajista. Bien, acá sí necesito porfa de que ustedes me coloquen mucho cuidado. Mucho cuidado. Que aquí vamos a estar hablando como tal de la parte de la posición de qué? De la posición de las velas. Espérame, yo le quito esta mechita de eso porque no muero loco. Después yo hago esto más pequeñito para poder darles el ejemplo bien. Y voy a borrar estas dos. Puta vida. A ver, un momento muchachos. Listo. Listo, aquí les voy a hacer unas preguntas para los que quieran hablar o responder por ahí, pues para que estén al pendiente muchachos. Simplemente, venimos como tal, bueno, espérenme, yo le cambio el colorcito a esta vuelta y lo pongo rojo para que quede así bien el ejemplo. Voy a colocarle una mechita a este y vamos a colocarle una mechita a este. Bien muchachos, ahora les voy a explicar algo que es relativamente sencillo, es muy fácil de entender, pero que mucha gente a la hora de poder encontrar un order block no lo aplica bien o no lo hace. Vivi, para que vos coloques como tal cuidado con eso, porque el ejemplo que vos mandaste, que yo te dije que estaba mal, para que estés como tal ahí al pendiente. Simplemente, un order block como tal debe de cumplir ciertos parámetros, claro, debe de cumplir como tal ciertos parámetros. ¿Cuáles parámetros? Simplemente estos, que tenga imbalance, que genere un movimiento fuerte, bien, que genere rompimiento estructural y que mitigue liquidez. Bien, simplemente eso. Yo les coloco esto por aquí, tin. Michael, ¿qué debe cumplir un order block para ser un order block válido? En pocas palabras, es eso. Para que un order block sea válido o digámoslo fuerte, debe tener por lo menos mínimo imbalance. Bien, con que tenga imbalance,
ya podemos decir que es un order block válido, bien. Pero cuando es un order block, digámoslo fuerte, cuando el order block tiene imbalance, genera un movimiento fuerte, ¿sabes?, hacia la alza o hacia la baja, dependiendo de la tendencia, que genera rompimiento estructural. Ya sabemos que el order block que genera ya sea un short o un boss, bien, y que el order block mitigue liquidez de su izquierda, no es más. Pero ¿qué pasa? Si nos guiamos como tal por esta teoría, mirando este primer ejemplo que dice acá, que es la última vela alcista frente al impulso bajista, pues claro, en este ejemplo es relativamente fácil de entenderlo. ¿Por qué? Espérame, yo les coloco esto acá bien, muchachos. Din, din, din. Acá. ¿Por qué? Porque uno fácilmente, pues sí, claro, el order block que nosotros tenemos es este order block de acá. Bien, y sí, claro, en la gran mayoría de casos vendría siendo este order block de ahí. Siempre va a ser la última vela alcista frente al impulso bajista. Bien, exceptuando que hay algunas ocasiones que el mercado se posiciona de esta manera. Por ejemplo, dejémoslo así, que la vela roja, la que sigue después de la última alcista, esta vela roja supera ¿qué? Supera por mecha a la altura de la vela verde. Bien, ¿qué significa esto? Esto como tal significa una toma de liquidez. ¿Cómo se llama esa toma de liquidez? Este movimiento que el mercado hace acá se llama liquidez sweep. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que esta mecha mitiga la liquidez del order block, y ya el order block no va a ser eso, sino que el order block va a ser este de acá. Bien, ya no va a ser como tal la última vela alcista frente al impulso bajista, sino que va a ser la última vela o la primer vela bajista que mitigó la liquidez de la última vela alcista. Bien, no sé si de pronto me hago entender como tal con eso. Cuéntenme a ver si me entienden o no. Ahí por encimita. Sí, señor. Bien, es fácil. Es fácil, muchachos. No como tal, nunca nos podemos guiar solamente por la teoría. Hay otros detalles, otros movimientos, otras cosas que el mercado como tal nos deja. Ya sabemos que son directamente las huellas. Para nosotros, digámoslo, poder saber, muchachos, cuál es el movimiento o la cosa, digamos, lo que nosotros estamos buscando, que sea la cosa que realmente funciona. Bien, porque ¿qué pasa? Nosotros venimos y decimos que este es nuestro order block. Bien, conozco gente que viene, programa entrada aquí, stop loss aquí, bien, y chao. ¿Qué pasa? El mercado llega y lo sacan stop loss. Y digo, que madre, pero ¿por qué me sacó en stop loss? Pues parce, no están tomando en cuenta de que en realidad la vela, la zona del order block es esta vela de acá, es toda esta zona. Bien, ¿por qué esa zona? Porque esta vela como tal vino y tomó liquidez de la última vela alcista. Bien, ya no va a ser la última alcista, sino que va a ser la primera bajista que tomó liquidez de su izquierda. No es más. Entonces, aquí como tal sería este order block. Ahora, dando como tal el ejemplo ya para ir directamente al gráfico de este ejemplo. Lo mismo, venimos como tal en una tendencia bajista. Bien, espérenme, yo muevo esto para arriba. Muevo esto para acá. Y yo voy a correr esto para acá. Yo acepto aquí a alguien. Entonces, ahí en el step nos dejó un OV con liquidez swing. Perro, pues no sé. No he mirado el step, la verdad. No le he mirado la vela. Ahorita cuando ya les explique esto, vamos al gráfico de uno. A ver, acá lo mismo. Venimos como tal una tendencia bajista. ¿Pasamos a qué? A una tendencia. Espérenme, yo cojo esto. A una tendencia como tal alcista. Bien, ¿qué pasa? Por teoría, la teoría que nos dice, fue madre, vamos a coger la última vela bajista frente al impulso ¿qué? Frente al impulso alcista. Claro, pero es que debemos de tomar en cuenta, muchachos, la parte de la posición de las velas. Bien, no es más. Aquí nosotros qué es lo que debemos de mirar en esta zona. Mirar cuál fue la vela que superó a todas las anteriores. Me explico. Esta va a ser como tal nuestro order block. ¿Por qué? Porque superó y mitigó la liquidez de esta vela de la izquierda y
esta vela que quedó más arriba me dejó liquidez aquí abajo. ¿Para qué? Para que el mercado venga, llega, mitiga esa liquidez, mitiga el order block y ahí sí el mercado como tal expanda hacia la alza. Bien, lo mismo, ahí sí como tal nos vamos a guiar por la teoría, no es más. ¿Cuál teoría? La última vela bajista frente al impulso alcista. Bien, en conclusión, por teoría, esta sería como tal nuestro order block. Bien, pero cuidado, si el mercado viene y me hace esto, pucha, la cagué, espérenme. Si el mercado viene y me hace esto, pues espérenme que esta última no sé por qué me da tanta lidia. Si el mercado como tal me hace, digámoslo, digámoslo, gráfico, no sé, gráfico, dibujo o movimiento, pues ya sabemos que no va a ser la última vela bajista frente al impulso alcista, sino que en realidad la vela que va a ser nuestro order block es esta esta vela verdecita. ¿Por qué? Porque esta vela vino y tomó liquidez de la izquierda. Bien, ¿cómo se llama esa toma de liquidez? Esa toma de liquidez se llama liquidez sweep. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que ya la fuerza como tal ya no la tiene este order block ya no tiene la fuerza, sino que la fuerza de este order block se lo llevó esta velita de acá. Bien, entonces ya nosotros vemos que en realidad el order block que es válido es este de acá. ¿Por qué? Porque la toma de liquidez fue evidente. Lo que nosotros ya debemos de hacer es mirar las demás confluencias para nosotros poder validar ¿qué? Para validar el order block. Bien, no es más. ¿Quién me puede decir entonces, digámoslo, no sé, cuál es la primera confluencia básica que nosotros necesitamos pues, como tal para validar un order block? Rompimiento. No, lo básico, lo básico. Exacto, Freddy y Hanko, lo mismo. Lo primero para nosotros poder validar un order block es de que por lo menos tenga imbalance. Bien, el imbalance es el que nos valida nuestro order block, más no el que nos dice si es un order block fuerte o no. ¿Cuáles son las otras confluencias? Bueno, ya debemos de tener otras confluencias y queremos, digámoslo, mirar si este order block de acá es un order block que sí es fuerte, que nos puede dar una buena reacción a la alza, bien, o si es un order block relativamente débil. ¿Débil cuándo? Débil es cuando el mercado el order block solo tiene un imbalance y ya, más no tiene otras confluencias. Hay que estar como tal muy al pendiente con eso. Si nosotros vemos que el order block tiene imbalance, me genera un rompimiento estructural, digamos que me rompe este alto de acá, bien, ahí yo ya puedo decir, bueno, ya es como tal un order block fuerte, bien, ¿por qué? Porque tuvo la fuerza suficiente para generarme que un rompimiento estructural. Obviamente un rompimiento no se va a ver de esa manera, se va a ver como tal con su estructura así, bien, pero sabemos que desde donde se inició como tal el recorrido para generar el rompimiento, pues sabemos que fue como tal este order block de acá, no es más. Entonces, en teoría, Perdón, perdón, Michael. ¿A qué se refiere cuando dice que un rompimiento fuerte? ¿Es el tamaño de la vela? ¿Es que no haga tanto, o sea, que haga un recorrido rápido? sí, Lady. Más que todo cuando me refiero a un rompimiento fuerte, es primero cuando el mercado me rompe con varias velas. Bien, no es cuando el mercado me rompe que me rompe solo con un cuerpo. Bien, cuando el mercado me rompe con dos o más velas. Y cuando el rompimiento se ve, digámoslo, de una tendencia rápida, más no que se vea de una tendencia, digámoslo así, un poco consolidada. Bien, uno para qué le sirve, digámoslo, saber si fue un rompimiento fuerte o no. O sea, nosotros vemos que lo rompió de manera agresiva, bien, para nosotros decir, bueno, el mercado rompió aquí de manera agresiva. ¿Qué es lo que esperamos? Que el mercado vuelva al orden bloque, generó ese rompimiento y tenga exactamente el mismo movimiento que tuvo acá. Bien, para nosotros, pues bueno, el mercado tuvo tanta inyección de liquidez en esta zona que me generó ese impulso tan rápido, que me generó el rompimiento, bien, que lo mínimo que yo espero es de que el mercado venga
a ese order block y me genere que me genere un movimiento igual o similar al anterior, no es más. Bien. Ahora vamos a ver como tal ya unos ejemplitos directamente de order blocks. Después de que hagamos los ejemplos, pues les explico entonces cómo podemos, digámoslo, mirarlo de las zonas OT, bien, las zonas de oferta y demanda directamente de un order block, y cómo nosotros pues ya guiándonos por las zonas OT podemos tener entradas con mucho menos stop loss, bien, teniendo entradas de 1 a 10, 1 a 15, 1 a 20, ya pues más que todo los del VIP pues lo han visto, bien. Entonces vamos a ver como tal los ejemplos de aquí, desde este punto de acá, bien. A ver, ¿desde dónde comenzamos a verlo? Pues tan largo, comenzamos a analizarlo desde acá. Bueno, acá qué pasa. Bueno, aquí un ejemplo claro, claritico. Bien, vean, enfocémonos como tal en esta zona de acá. Bien, ¿qué pasa? Tenemos como tal un rompimiento en esta zona de acá. Bien, ese rompimiento que es, pues simplemente un chocho. Bien, no es más. Les pregunto, aquí tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro velas. Bien, ustedes de esas cuatro velas, ¿cuál creen que es el order block? Guiándose como tal primero por la posición de la vela. ¿Ustedes qué creen? Guiándose por la teoría que les expliqué ahora. La negra. La cuarta. Roger dice esta. Roger dice esta. Yo también digo esa. Listo, Lady. Roger dice esa. Sí, porque la mecha supera la anterior. Yo también. Bueno, José Luis. Imbalance. Bueno. Yo les voy a dar la respuesta del por qué para mí, o bueno, cuál para mí es el order block, guiándome por la posición primero de las velas. Bien. Primero, obviamente vemos que esta vela de acá, no estoy diciendo que ese es el order block. Vemos que esta vela tiene ¿qué? Tiene este imbalance. Claro, esta vela tiene imbalance. Pero se acuerdan que ese no es el primer requisito para nosotros poder validar un order block. Primero tenemos que mirar la posición del order block o de la vela. Bien, si yo hago zoom, bien, yo fácilmente puedo ver que la vela número 1, que sería esta vela de acá, de las 4, tiene que la mecha más alta que la vela de la izquierda, bien, y además de eso tiene la mecha más alta que estas velas de acá. Bien, no sé si de pronto lo alcanzan a observar ahí. ¿Qué pasa? Si yo vengo, yo cojo ese order block, bien, yo veo que ese order block me envuelve a las tres velas restantes, bien, y adicional a eso, la zona de mi order block confluye con la zona del imbalance, bien, por lo que yo fácilmente puedo decir que de las cuatro velas que están acá, en realidad mi order block no es este, no es ese, pues puta, eso mira, ¿por qué no? A ver, no es este, no es este de acá, no es este de acá, sino que mi order block es esta velita de acá. ¿Por qué? Porque la mecha de la vela está por encima que las velas de la izquierda y está por encima que las velas de la derecha. ¿Qué pasa acá? Acá hay tres velas, bien, tres velas que me dejaron esta zona de liquidez. ¿Qué es lo que probablemente el mercado vaya a hacer cuando llegue a esta zona si no ha llegado? Es de que el mercado llegue, mitigue aquí, posiblemente neutralice, bien, y ahí tenga como tal su reacción hacia la baja, bien. Pero para mí el order block es ese. Yo cómo lo puedo validar, lo valido mirando que de aquí a aquí hay un imbalance, bien, y después de y eso me genera que un rompimiento estructural, bien. Ahora les pregunto, ¿me entendieron o no me entendieron el por qué elegí como tal ese order block ahí? Sí, Listo, los demás ¿qué? ¿Sí entendieron? Sí, entendido.
Sí, profe, entendido. Eso no me guardo ahorita. Qué gonorrea usted. Listo. A ver, en pocas palabras, validamos y cogimos como tal ese order block por el simple hecho de la posición de la vela. Bien, aquí no estuvimos mirando de que fue esta vela, de que ese es el order block por el hecho de que tenía imbalance o de que era esta porque fue la última alcista frente al impulso bajista. No, en conclusión, el order block es esta vela de acá. ¿Por qué? Porque fue la vela que tiene la mecha más alta y fue la que está más arriba antes de generar que toda esta caída. Bien, no es más. Ahora vamos a seguir mirando. Vamos a seguir como tal mirando los order blocks. Bien, aquí guiándonos como tal por este sectorcito de acá. Bien, ¿ustedes cuál creen que es el order block? ¿La vela número 1 o la vela número 2? La número 2. Dos, profe. La 2. Exacto. Como tal, aquí el order block es la vela número 2. Bien, ¿por qué? Porque primero envuelve a mi última vela alcista, bien, frente al impulso bajista, y adicional a eso tiene liquidez, que liquidez sweep. ¿Por qué? Porque supera con mecha la vela de la izquierda. Eso significa que el mercado tomó liquidez de ahí y que la fuerza ya no la tiene la vela blanquita, sino que la tiene la vela negra. Bien, ¿y cuál es la otra confluencia? Pues claro, vemos que el mercado tiene el imbalance de aquí a acá. Este como tal es el imbalance. Pero entonces vemos que dentro de nuestro rebloque está el mismo imbalance. Bien, por lo que es una muy buena zona de reversión. El mercado puede llegar a cualquiera de estas zonas y puede reaccionar tanto al imbalance o tanto a esta velita de acá, y de igual manera la vamos a coger. ¿Por qué? Porque supimos como tal identificar correctamente el order block, guiándonos como tal. ¿Por qué? Por la posición de la vela, más no por si tenía imbalance o por cualquier otro, digámoslo, confluencia. ¿Qué pasa? Vemos que el mercado tiene la liquidez sweep, bien, y adicional a eso tiene que el rompimiento de esta zona de acá. Bien, ¿qué es lo que se esperaría? Que el mercado llegase como tal a ese order block, bien, y tenga una reacción igual o similar a esta. Bien, creo que nosotros lo andamos esperando ahí. No me acuerdo en dónde. Espérame yo. No, mentiras, que eso está muy abajo. A ver, sigamos mirando a ver, muchachos. Aquí tenemos como tal el rompimiento de este mínimo de acá. Bien, un mínimo pequeño. Entonces, ¿qué dice la teoría? La última vela alcista frente al impulso bajista. Bien, les pregunto, guiándose como tal por la posición de la vela, ¿esa vela es un order block correcto o no? ¿Ustedes qué creen? No, Michael, porque en lo que hemos visto de mentoría, Michael nos dice que cuando hay un descanso o hay una consolidación, ahí no se marcan orders block. Sí, pero igual eso no, eso es de mentoría, eso acá no tiene nada que ver, Lady. O sea, estamos guiándonos por la teoría, ¿bien? Ah, La ya, teoría ya. que nos dice, un order block que nos genera un rompimiento de algún bajo o algún alto, ¿bien? Guiándonos como tal, repito, por la posición de esta vela, ¿bien? Esto podría ser un order block válido o no. Profe, a mi No. pensar no, porque esa vela no ha tomado liquidez de ninguna otra, está bajo las anteriores. Bien, ¿quién más tiene algo por decir? Yo sí cogería esa entrada si tuviese liquidez por debajo. O si me llega al order block con liquidez previa. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, les digo, yo la verdad si hubiese cogido como tal esta vela. Bien, ¿por qué? Porque yo a ustedes no les he dicho que tiene que coger liquidez de todas las velas de la izquierda. No, con que el mercado tome o con que esa vela tome liquidez de solo la vela que está en la izquierda, ya está como tal bien. ¿Qué vemos acá? Esta vela
toma liquidez de cuál vela, de la vela que está a su izquierda, esta velita de acá. Bien, el mercado que hizo ahí, el mercado hizo una toma de liquidez tipo sweep. Bien, o que aquí hay algo que les voy a decir para que ustedes estén al pendiente de cómo yo lo hubiese cogido. Tenemos como tal esta liquidez tipo sweep. Bien, por lo que el order block para mí sí es ese. ¿Cómo lo confirmo yo? Bueno, tenemos imbalance, bien, y tenemos la ruptura de ese mínimo. Bien, pero ahora, yo ya sabiendo que ese es mi order block, yo cuál order block en realidad hubiese cogido que abarque como tal más zona. Yo hubiese cogido esta zona de acá o este bloquecito de acá. Bien, ¿por qué hubiese cogido como tal este bloque? Porque primero tiene y envuelve por completo mi imbalance. Bien, y envuelve al order block al cual se le tomó la liquidez. Bien, y segundo, vemos que esa zona o esa vela envuelve esta pequeña parte de este imbalance. Bien, por lo que yo fácilmente podría venir, coger el 50% de esta vela, veo que confluye con el 50% de mi order block. ¿Y aquí qué? Y aquí fácilmente puedo venir a programar ¿qué? Pues programar una ventica. Bien, y aquí en esa velita puede que sea relativamente grande, pero solo tenemos 3 pips de stop loss. Eso con los tajes mínimos ya sabemos que son como tal $3. Bien, ahora, ¿entendieron el por qué yo hubiese tomado esa vela y cómo yo escogí ese order block o no? O les repito. Profesor, una acotación. Sí, ¿Podría poner la imagen, por favor? sí, espérame que me salió esta vuelta de acá. Un momento. Listo. Esa imagen. Pero, sí, puede subir un poquito más arriba. Y ahí está bien. Se recuerda que el primer order block que vio usted, que es en la parte de arriba, no sería ese order block que está marcando como segundo, no sería la liquidez para tomar el order block de arriba. Sí, exacto. Esa como tal. Claro, Esto de acá, liquidez de esto de acá. claro. Y es lo que dijo Lady. O sea, yo nuevamente, pues, en las mentorías, la parte de order blocks, digo, cuando hay una zona de consolidación, dentro de la zona de consolidación, nosotros no podemos buscar ningún order block. Bien, ¿por qué? Porque esa zona de consolidación es liquidez de algún order block que esté o por arriba o por abajo. Bien, si nosotros hubiésemos cogido como tal este order block acá, obviamente vamos a salir como tal en stop loss. ¿Por qué? Porque tenemos como tal estos 3 saltos iguales acá. Bien, y esta zona de consolidación es una zona de consolidación, una liquidez previa previa a este punto de interés. Bien, entonces sí es buen punto, pero pues en realidad, o sea, pues estamos guiándonos como por la teoría de los order blocks, pero eso sea algo aparte. Pero sí, acá ese sería un order block, digámoslo, válido si nos guiamos solo por la teoría, pero como les digo, hay otras confluencias, otras cosas que se tienen que tomar en cuenta para poder validar como tal ese order block. Este no sería un order block, digámoslo, válido para tomar entrada. ¿Por qué? Porque está dentro de una zona de consolidación. Y esa zona de consolidación, como aquí Leite lo dijo hace minuticos y aquí Alexander también lo dijo, corresponde a liquidez previa a ese order block que habíamos encontrado anteriormente. Bien, este order block sí es válido. Bien, ¿por qué es válido? Porque vemos que está primero esa zona de consolidación acá. Y esta mechita, ya saben que las mechas significan toma de liquidez. Esa mecha vino y tomó liquidez de toda esa parte de acá. Bien, tenemos toma de liquidez, es el cuarto punto por el que yo les dije que un order block es válido. Bien, liquidez, tenemos imbalance, tenemos rompimiento y tenemos liquidez previa. Bien, tenemos las 4 confluencias que nos indican de que cuando el mercado llegue a esta zona de acá puede reaccionar muy fuerte. Bien, pero sí, ahí sí gracias por la aclaración, Alexander. Sí, cuando es una zona de consolidación no es válido tomar ningún order block. Bien, ahora guiándonos ya por lo que aquí dijo Alexander y Lady ahorita, vemos como tal esta velita de acá. Bien, ¿ustedes tomarían esta velita o no tomarían esta velita como un order block? Cuéntenme a ver.
En lo Sí, personal profe. no lo tomaría. Sí la tomaría, profe. Listo. Yo no la tomaría, la verdad. ¿No la tomaría? No. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más quiere opinar algo? Yo tampoco. Listo. Bien. ¿Alguien más quiere decir si la tomaría o no? Bien. Yo la verdad tampoco la tomaría. Bien. El mercado tiene que tener una reacción en este tipo de velas. Sí, el mercado siempre tiene una reacción en estas velas. Bien. Y es válido. Bien, es válido porque eso es un order block que tiene imbalance y tiene rompimiento de qué? Rompimiento de este mínimo de acá. Bien. Y adicional a eso tiene liquidez previa, que sería esta liquidez que tenemos acá. Bien. Pero ¿qué pasa? Sabemos de que tenemos liquidez previa más arriba de esa zona. Y que tenemos liquidez expuesta o no. Temas de imbalance acá. Bien. El mercado puede tener como toda una reacción en esta vela de acá. Obviamente la puede tener. ¿Pero qué? Pero no es una reacción que sea muy grande o una reacción que normalmente uno buscaría de 20 pips para arriba. No, es una reacción que puede ser de solo 5, 10, 15 pipecitos. Bien, entonces en lo personal yo no tomaría como tal esa vela. Acá pues si nos guiamos como tal por la teoría, muchachos, guiándonos por la teoría, bien, ustedes tomarían, ¿sí? Lili. Si es por teoría, o sea, está bien, porque tiene liquidez, un sweep, tiene imbalances, y sí la tomaría, por teoría. ¿Cuál decía Alexander? ¿Esta o la que estamos hablando ahora? No, esa, la nueva. Ah, O listo. sea, claro, por teoría. Sí, claro, por teoría la tomaríamos. Tenemos mecha que supera la vela de la izquierda, tenemos imbalance y tenemos liquidez previa que se pueden tomar como esta parte de acá, o esos saltos como tal no, sino estos salticos de acá. Bien, pero yo no tomaría esta velita. Bien, yo en sí la vela que tomaría sería esta vela de acá. Bien, porque esta vela supera por mecha a tanto las velas de la izquierda como las velas de la derecha. Y esa mechita de esta vela de acá para mí es liquidez de la mecha de esta vela. Bien, entonces hay que estar muy al pendiente del juego de las mechas. O sea, es algo que yo la verdad sí recalco mucho, porque es donde bueno, memorícese que la parte de las mechas simplemente liquidez, bien, mitigación o recogida de liquidez, no es más. Si yo veo que esta mecha está por encima de las de la izquierda y las de la derecha, es porque sé que esta tomó más liquidez que las otras demás velas. ¿Qué es lo que yo espero? Que el mercado venga a recoger a la liquidez y ahí sí como tal tenga una reacción hacia la alza. Bien. Ahora, miremos como tal otros ejemplos. Otros ejemplos. A ver. De aquí. Pero lo recomendable no sería, digamos, si es que tenemos esa duda, aumentar de tiempo. O sea, por ejemplo, si analizamos en 15 minutos, buscar ideas en 1 hora o en 30 minutos, zonas. Qué pena. ¿Repetirías, perro? Porra, es que no escuché bien. Repetí, por. Lo ideal sería de subir a minutos. Por ejemplo, si es que ahorita estamos viendo el order block en 15 minutos y se ve como que un poco no tan agradable, ¿no sería lo recomendable subir temporalidades, por ejemplo, a 1 hora o a media hora? Sí. Exacto. Cuando uno no ve como tal algo, como vos decís, digamos, lo agradable, para no ver las cosas, digamos, un poco más calmadas o con menos fluctuación, lo que uno sí o sí debe hacer es subir como tal de temporalidad. Bien, no es más, por ejemplo, vamos a mirar cómo se ve esto yo creo que en 1 hora se debe estar viendo bien. Vamos a ver aquí en 30 minuticos. A ver, simplemente tenemos esto en 30 minutos. Esperamos que esto me cargue. Listo. Bueno, ahí está. ¿Ven? La vela que yo les dije a ustedes, muchachos, es el order block de qué temporalidad, de la vela de 30 minutos. Ahí gracias a Alexander por la aclaración. ¿Sí ven? Tomando
la mecha más alta de la temporalidad de 15 minutos venimos a dar con el orden block como tal de media hora. Bien, si lo ven ahí, claritico o no. Inclusive. Como que ahí se ve más limpio, se ve. Exacto. Inclusive ya ahí sí podemos aplicar la teoría, digamos lo mejor. Tenemos toma de liquidez de la izquierda, bien, tenemos este pequeño imbalance y tenemos liquidez previa. Bien, ahí sí se ve como tal mucho mejor. Y ahí sí ya, vaya Alexander por la aclaración, muchas gracias. Sí, sí, o sea, cuando uno normalmente no puede ver, yo marco otra vez acá. Cuando uno normalmente no puede ver con claridad en una temporalidad baja, uno ve mucho volumen, uno no sabe qué ve o no sabe qué específicamente hay, lo que uno debe hacer es irse inmediatamente a qué temporalidad, a la temporalidad mayor. Si esto es en 15 minutos, lo que debemos de hacer es irnos a 30 minutos. Si esto lo viéramos en 5, lo que debemos de hacer es irnos a 10. Si en 10 lo vemos igual, nos vamos a 15. O sea, tenemos que ir de escala en escala. Pero, por ejemplo, yo les dije, pues fue madre, yo tomaría esta vela por el simple hecho de que está por encima la mecha tanto de la izquierda como de las derechas, y no tomaría esta vela de acá. ¿Por qué? Porque eso para mí representa liquidez previa a esa mecha. Bien, y pues ya nos fuimos a 30 minutos y pues vemos que esa velita como tal de 15 minutos ese es el orden block, muchachos. ¿De qué temporalidad? De la temporalidad siguiente, que es la temporalidad de media hora. Bien, y ahí sí se ve claritico. Bien, vamos otra vez aquí a 15 minutos. Vamos a hacer como tal un ejemplito más y ya. Pues ya vamos a ver de alcista. Estamos viendo muchas bajistas. A ver. Bien, miremos acá. Muchachos, tenemos como tal el rompimiento de este alto. Bien, tenemos, eso sería como tal un chocho. Acá, ustedes tomarían esta vela como el order block, esta vela gris, bien, o tomarían esta vela blanquita pequeña. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué harían? ¿Cuál tomarían? ¿La blanca? ¿La mitad? La blanca. La blanca. La blanca, profe. Exacto. Vamos, la blanca. Uy, madre, ¿quién tiene eco? Listo, gracias. Tomaríamos como tal la blanca. Bien, no porque, inclusive aquí no estamos aplicando la teoría, sino que estamos aplicando la posición de las velas. ¿Qué nos dice la teoría? Cogemos la última vela bajista frente a qué, frente al impulso alcista. Ese es el order block según la teoría. Bien, pero si aplicamos como tal la teoría mía, la parte de la posición como tal de las velas, vamos a coger la vela que tenga la mecha por debajo, y esta vela yo la cogería como order block. Bien, ¿por qué? Porque tenemos muchachos la mecha por debajo que la vela de la izquierda y que la vela de la derecha. Bien, ¿quién me puede decir qué significa como tal esta mechita? La de la vela de la derecha, ¿qué significa? ¿Qué es qué? Que mitiga al orden block, profe. No. ¿Quién más? ¿Quién más quiere opinar algo ahí diferente a lo de Gabriel? Tiene imbalance. Espérame. Bien, muchachos, ahí la verdad están mal todos. Bien, la toma de liquidez la hizo el order block, que fue esta vela de acá. ¿Tomó liquidez de dónde? De la vela de la izquierda. Bien, tomó liquidez de la vela de la izquierda. La vela de la derecha, ¿qué significa? Esa mecha, ¿qué significa cuando está por debajo que el order block? Esto de aquí significa liquidez. Bien, yo sé que el mercado, hasta que no venga a mitigar esta liquidez, el mercado no va a subir muy duro. Bien, si vemos esto, ustedes dirían, bueno, ¿el mercado ya les dio la entrada o no? ¿Ustedes qué creen? Bueno, ¿el mercado ya les daría como tal la entrada o no? Sí. Sí, ¿quién más? O guiándose por lo que le acabo de decir de esta liquidez. Bien, ¿creen que se les fue la entrada
en este punto de acá o no? Sí, profe, porque se supone que ya reaccionó en el order block. Bien, ¿quién más? Roger dice que no. ¿Quién más quiere decir algo? Si estamos en contratendencia, generalmente siempre viene a mitigar esa liquidez. Ahorita yo veo contratendencia. Eh, Bien, ¿por qué no? Exacto. Lo que dijo, pues, lo que dijo Marcial, pues no tengo ni idea de qué es lo que él maneja de contratendencia de eso, pero en realidad el mercado aún no se ha ido, aún no ha subido por el hecho de que no ha mitigado como tal esta liquidez. Bien, por lo que nuestra entrada fácilmente puede ser esta zonita nomás. Bien, podríamos colocar una entrada ahí. Bien, tenemos un stop loss de 0.8 pips, que son solo 80 centavos con lotaje mínimo. Y take profit, ¿hasta dónde? Take profit pues puede ser hasta este alto a mitigar, o lo pueden colocar hasta el alto, hasta estos altos de acá. Bien, por ejemplo, le colocamos aquí hasta donde llegó el precio. ¿Qué pasó? Miremos qué pasó. ¿El mercado qué hizo? El mercado vino a mitigar ¿qué? A terminar de mitigar la liquidez. Bien, vino, mitigó la liquidez y se fue. Bien, y ahí sí hubiésemos como tal aplicado esa teoría, hubiésemos tenido que una entrada con un ratio de 1.46. Bien, solo arriesgamos el 1% de la cuenta, si lo manejamos como tal no, no es ni el 1%, o sea, es el 1% del 1% de nuestra cuenta. Bien, arriesgamos el 0.01% de nuestra cuenta para ganar ¿qué? Para ganar el 0.45. Bien, hablando en plata, que es como me gusta hablar a mí la verdad no me gusta hablar en porcentaje porque me parece, pues digámoslo, aburrido. Arriesgamos con lotaje mínimo, ojo, saben que lotaje mínimo estamos hablando de ¿qué? Del 0.10. Estamos arriesgando con lotaje mínimo 0.8 pips, bien, que corresponden a 80 centavos. Y cuando nos hubiésemos llevado de profit, si no hubiésemos guiado por altos, en este primer profit nos hubiésemos llevado 17 dólares. En ese segundo alto nos hubiésemos llevado 28 dólares. Y en ese tercer alto nos hubiésemos llevado 37 dólares. Bien, un ratio de ¿cuánto? Un ratio de 1 a 44, casi un 1 a 45. Bien, entonces les pregunto, ¿me entendieron lo que les expliqué sobre la posición de las velas guiándonos por las mechas o no? Yo tengo una duda ahí. Sí. O sea que ahí donde se marca ese orden block, solo marcaríamos solo la mechita, solo el espacio ese que falta. ¿No marcaríamos toda la vela o sí? Yo la verdad que recomiendo marcar el 50% pero de la vela. Bien, ¿por qué? Porque puede que el mercado normalmente venga y no nos termine de mitigar esa liquidez, sino que se largue. Bien, pero sí mitiga como tal el order block. Bien, y ahora pasamos como tal al siguiente punto. ¿Cuál es la forma correcta entonces de poder entrar en un order block? Simplemente cada vez que ustedes tengan un order block, van a entrarle en dónde? Van a entrarle siempre, muchachos, en el 50%. Bien, Michael, ¿por qué? Porque simplemente, muchachos, los order blocks, bien, se dividen en zonas OT. Bien, algunos de los que no estuvieron en la clase de ayer o algunos del grupo global, ¿qué saben de las zonas OT? ¿Las conocen o no tienen ni idea? De pronto, Marcial, Alexander, no sé, alguno por ahí que sepa qué son las zonas OT. Bien, algunos de los que estuvieron ayer en la clase del VIP, ¿qué son las zonas OT? Fue puta. Zonas óptimas de interés. Bien, ¿qué más? ¿Quién más quiere opinar ¿Quién algo más de quiere eso? opinar algo? Son las zonas donde podemos tomar una operación, ya sea la compra o la venta, profe. Bien, exacto, zonas de oferta y demanda, amor, espérame que estoy. Exacto, lo que dijo Genaro. En pocas palabras es eso. Y lo que digo pues también los muchachos ahora. Las zonas OT son zonas de qué? Zonas de óptima entrada al comercio. Bien. O como lo dijo
Genaro, pues en inglés sería optimal right entry. Bien, lo mismo. Yo le coloco eso por aquí. Tan. En conclusión, ¿cómo son las zonas OT? Las zonas OT, específicamente en los order blocks, se dividen de la siguiente manera. Bien, simplemente tenemos el Fibonacci que nos indica el 50%. Del 50% para arriba tenemos la zona premium. Bien, tenemos como tal la zona premium. ¿Cuál es la zona premium? La zona donde está más caro el precio, o la zona, en pocas palabras, de ventas. Bien, la zona donde manda quiénes, los vendedores. Bien, y del 50% para abajo tenemos las zonas discount. Bien, o la zona de descuento, la zona de compras, o la zona donde, en pocas palabras, se compran. ¿Por qué? Porque mandan como tal los compradores. Bien, en pocas palabras, no hay que enredarnos. Tenemos zona de oferta, bien, y tenemos zona de demanda. Bien, a nosotros, ¿para qué nos sirve como tal aplicarlas? O sea, las zonas OT principalmente se aplican en los fractales. Bien, para saber dónde es una zona óptima de venta y dónde es una zona óptima de compra. Bien, a nosotros, ¿de qué nos sirve poder aplicar las zonas OT dentro de un order block? Simplemente, muchachos, para ustedes mitigar como tal el riesgo, disminuir stop loss, y pues, por consecuente ustedes disminuyen el stop loss, ustedes van a arriesgar mucho menos capital. Bien, entonces simplemente tenemos el order block, tenemos como tal el order block, digámoslo, bajista. Bien, ¿qué es lo que uno hace? Uno simplemente coge de mecha a mecha el order block, y uno sabe que como es un order block bajista, bien, uno debe programar en dónde, en el 50% para arriba. Bien, ¿por qué no acá? Porque simplemente sería completamente innecesario programar una venta aquí, porque esta zona del order block es la zona, digámoslo, de compradores. Bien, sería, digámoslo, correcto programar una entrada en el 50% en venta. ¿Por qué? Porque el 50% para arriba es la zona donde mandan donde mandan los vendedores. El mercado viene, mitiga el 50% y reacciona, o puede que suba hasta esos puntos de acá y reaccione, pero en pocas palabras sería eso. Bien, lo mismo si fuese como tal para una tendencia, digámoslo, alcista, ¿bien? O para un order block bajista, lo cogemos igual de mecha a mecha. Bien, y por obvias razones nosotros no vamos a programar una compra acá, no la vamos a programar acá, estaríamos arriesgando capital. Bien, la compra por teoría la deberíamos de colocar aquí. Bien, ¿por qué en el 50%? Porque sabemos que el 50% para abajo es donde mandan donde mandan los compradores, la zona de demanda del order block. Bien, puede que el order block sea un order block completamente azul, completamente alcista. Bien, pero eso no quiere decir que el order block todo sea de compradores. Obviamente, si es azul, es porque en esta vela tuvieron mucha más fuerza los compradores que los vendedores. Pero de todas formas, el 50% para arriba va a pertenecer a ¿qué? A los vendedores. Ya el 50% para abajo va a pertenecer a ¿qué? A los compradores. Por lo que esa es una vela en la cual siempre dominó la parte compradora. Igualmente nosotros vamos a programar la entrada del 50% para abajo. ¿Por qué? Porque el 50% para abajo es donde se acumula ¿qué? La liquidez. Aquí es donde hay muchas más órdenes pendientes que aquí. Aquí probablemente hayan órdenes en venta, porque hay gente que piensa que eso se va a convertir como tal que en un breaker, que el mercado va a venir a romper, bien, e irse para abajo. Pero normalmente uno busca y programa las compras o las ventas dependiendo de dónde sea como tal la tendencia. Bien, por ejemplo, miremos este ejemplo que tenemos acá, muchachos. Tenemos este order block de acá. De bloque es válido, bien, por el simple hecho de que mitiga liquidez de su izquierda. Es palabra de que es eso. Y adicional a eso, muchachos, tiene el rompimiento de este mínimo
y este mini U, bien, y tiene un pequeño imbalance como tal en esta zonita de acá, bien. ¿Qué es lo que mucha gente hace? Vamos a colocar esto amarillo. ¿Qué es lo que mucha gente hace? Lo que mucha gente hace, venir, programar una venta acá, bien. Obviamente está bien, cada quien tiene su forma de operar, pero es que ahí tendríamos una zona de 4.8 pips. Con los tajes mínimos estaríamos arriesgando ¿qué? Estaríamos arriesgando 4.8 dólares. Bien, obviamente no es mucha plata, o sea, es normal, poquita, pero ustedes prefieren perder 4 o prefieren perder como tal 2, o sea, hay que verlo por ese lado. ¿Qué pasa? Si nosotros venimos y cogemos el 50% de esta vela, nosotros entendemos ya que del 50% para abajo es la zona de ¿qué? La zona de compradores. Aquí como tal mandan los compradores más no los vendedores. Y del 50% para arriba, bien, del 50% para arriba, mandan ¿qué? Mandan los vendedores. Y como este es un order block bajista que generó rompimientos hacia la baja, lo más conveniente es que venir a programar una venta en el 50%. Bien, y ya no vamos a tener un stop loss de 4.8 pips, sino que ya vamos a tener un stop loss de simplemente 2.2 pips. Bien, pasamos a arriesgar casi 5 dólares a simplemente arriesgar 2.2 dólares. Bien, uno coloca obviamente un poquito más. Bien, ¿y qué pasa? ¿El mercado qué hace? El mercado llega, mitiga al 50%. Bien, ¿y qué? Se reacciona como tal hacia la alza. Bien, muchachos, simplemente reacciona hacia la baja. ¿Por qué? Porque no reaccionó en esta zona. Espérame, yo arrastro como tal esto. El mercado, ¿por qué no reaccionó en esta zona? Sino que reaccionó en esta zona. Porque en esta zona es donde mandan ¿quién? Donde mandan los vendedores. Y como era un impulso hacia la baja, nosotros buscábamos que el mercado se impulsara hacia la baja igual. Bien, tenemos este impulso, esta parte de vendedores, esta parte de compradores. Bien, por lo que nosotros buscábamos una venta lo más conveniente para poder mitigar riesgo, pues comadre, buscamos la venta en el 50% para arriba. Si el mercado nos hubiese sacado en stop loss, bueno, pues perdimos simplemente aquí en este caso 3 pipeticas. Bien, pero si el mercado nos ve 3 dólares, perdón, pero si el mercado nos hubiese sacado en stop loss aquí, ya hubiésemos perdido era 5 dólares con 50. O sea, ahí ya obviamente no es mucha diferencia de dinero, pero es que ustedes aquí no están para jugar con la plata. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es gestionar esto de la mejor manera y hacer, digámoslo, pequeños trucos o pequeños pasos, bien, que simplemente a ustedes les mitigue el riesgo lo que más se pueda. Bien, de que por una entrada por más profit que haya, tengan menor stop loss posible. Y esta es la manera en la que nosotros podemos como tal programar o tener entradas, digámoslo, además de ser muy snipers, bien, muy precisas. Vamos a tener una disminución del stop loss tremenda. Bien, porque puede que uno diga, bueno, Genaro Perro, pues yo tengo una de 5.3 y yo siempre manejo el 1%, lo mismo. Yo siempre manejaba como tal el 1% y pues lo que yo a vos te recomiendo es lo mismo. O sea, por cada entrada pues arriesgar un 1% de esa cuenta. Pero por cada entrada pues puedes estar arriesgando que pues 10 dolaretes. Es como lo más recomendable. Si vos cumplís siempre con esa gestión de riesgo, perro, pues nunca la quemaría. Y aquí, por ejemplo, en esta entrada, o sea, acá no estarían arriesgando ni el 1%, aquí estarías arriesgando ¿qué? El 0.04%, como lo indica esa partidita de acá. Entonces, pues, hombre, lo más recomendable es eso, comenzar a acostumbrarnos como tal a eso. Y por el momento llevaríamos un profit de un 0.25%. O sea, aquí digámoslo, un ejemplo así con la cuenta de Genaro. Uno aquí para cumplir con el riesgo del 1% de la cuenta de $1000, uno le mete con un lotaje de 0.30 para que esos 3.1 se conviertan en dinero en $10. Y por el momento con esos 0.30 estaría ganando como 68, $66 más o menos.
Después sí, sería como eso. O sea, lo básico sería eso. Obviamente general hay otras cosas, digámoslo, más aparte, como tipo de cantidad de entradas al día o cantidad de entradas perdidas o cantidad de entradas ganadas máximo. O sea, hay pequeñas cosas que se tienen que tener en cuenta hablando de riesgo pues de la gestión para maximizar como tal más los resultados de una cuenta de un K que pues puta, se puede ganar mucha mucha plata con esa vuelta. A ver, volviendo al tema muchachos, ¿entendieron como tal la partecita de la zona azote en los order blocks para ir a los ejemplos o qué? Cuéntenme a ver. El step estaría confirmando con el post bajista. Upa, a ver el mercado. Vamos, espera. El mercado generó el chocho en esta parte de acá. El mercado viene, confirma el cambio de tendencia con este boss. Chavos, qué pena los otros, solo que pues desde ayer estamos como tal haciéndole seguimiento aquí una vuelta con los del PIB, entonces estamos aquí encartaditos. A ver, tenemos el choch, tenemos el boss confirma, tenemos máximo, tenemos mínimo, tenemos, no ha llegado al 70%, por lo que esta zona acá estaría buena. Todavía está buena entradita, colocarle esa vuelta de acá, pero tenemos punto mínimo, punto máximo, Frank de pronto está por esa Frank está acá conectado. Frank, saca de pronto, sí. Ah, listo. Perro, nada, o sea, lo que acabo de decir como está en el VIP. Si el mercado le da por llegar al 70% de ese fractal, estas ventas de aquí se cancelarían. Bien, se cancelarían de inmediato porque si ya se mitigó como tal el fractal alcista, lo que estamos esperando es que el mercado del 70% para arriba nos haga la reacción de que nos rompa este máximo de acá. Bien, si el mercado le da por comenzar a subir en estos momentos hacia la alza por este orden de bloque de acá, bien, pues chimba, buscaríamos como tal las ventas en esta zonita de acá. Bien, buscaríamos como tal las ventas en esa zonita de acá. Pero ustedes saben, y lo que pasó ahora con el otro parcerito, no buscaríamos la entrada aquí, sino que la esperaríamos directamente acá, tanto porque aquí hay liquidez previa a este order block, bien, y por la teoría que vimos como tal en la clase de ayer. Entonces podemos estar riéndole como tal seguimiento a esta vueltecita, siempre y cuando no me supere como tal el 70%. Hay que estar como tal mal pendiente con eso. Ya si el mercado supera el 70%, pues tenemos esta zona de reacción y tenemos el 50% de esta, más o menos ahí. Bien, quería hacerle seguimiento como tal a esta vueltecita acá. Esperemos, yo recargo página. Si me entendieron. Bueno, Francisco más que todo me entendió. Para los demás, listo. Pues lo que podríamos estar esperando, pues en este momento en el podríamos estar esperando esa entradita, siempre y cuando no llegue el 70%, ya después chao pescado. Pero me preocupa, Francisco, estos dos bajos iguales, que sean liquidez de algún order block de por acá. Pero bueno, hay que arriesgar. A ver, bueno, ya que entendieron como tal lo de la zona azote muchas, pues vamos a ver como tal los ejemplos. Bien, por ejemplo, tenemos este order block acá. Bien,
este order block. Si nosotros hubiésemos entrado, bueno, ¿por qué creen que elegí este order block y no elegí la vela blanquita chiquitica? Exacto, la mecha. La mecha. La mecha supera. La mecha supera. Gabriel tiene ese coy para eso. La mecha supera la vela de la izquierda. Entonces, si nosotros hubiésemos vendido una 20 acá, bien, hubiésemos arriesgado $8.3. Bien. O hablando de pips, 8.3. En cambio, si nosotros hubiésemos cogido el 50% de esta vela, simplemente hubiésemos arriesgado que $4. Bien, inclusive si nosotros hubiésemos cogido esta velita de acá, hubiésemos programado la venta en el 50%, aún así se hubiese cumplido a la perfección. Bien, para eso como tal se hace, muchachos, la distribución de las zonas OT en los order blocks. Tenemos este rompimiento de este mínimo, tenemos este order block. Bien, si nosotros hubiésemos programado una venta aquí desde el principio hasta el final, tendríamos como tal una zona de 4 pips. Bien, tendríamos como tal una zona de 4 pips, pero ojo, si nosotros hubiésemos programado la venta en el 50%, bien, que vemos que el mercado justo reacciona en el 50% y que pasamos de una zona de 4 pips a tener una zona de simplemente 2.4 pips. Bien, lo mismo con este order block. Tenemos el rompimiento de este mínimo de acá. Bien, si hubiésemos programado una entrada desde el inicio de esa velita, bien, tendríamos una zona de 3.7 pips, con lotaje mínimo corresponde a $3.7. Si nosotros hubiésemos cogido el 50%, hubiésemos cogido el 50% de esa vela, bien, la zona de oferta de esa vela, no tendríamos 3.7 pips de stop loss, sino que simplemente tuviésemos 1.8 más o menos. Bien, entonces, más que todo las zonas OT y la parte de la distribución de las zonas de oferta y demanda dentro del order block, ¿se hace para qué? Se hace para poder distribuir, muchachos, la parte de la mitigación de stop loss. Bien, para que ustedes en una entrada no arriesguen el 0.5%, sino que solo arriesguen el 0.2%, o que no arriesguen el 1% por entrada, sino que arriesguen simplemente el 0.50%. Bien, entonces simplemente pues como tal se hace para eso. Entonces les pregunto, ¿me entendieron como tal lo que vimos? Exacto, porque está por encima, mecha, toma de liquidez del anterior, exacto, simplemente lo mismo, o sea. Y si vemos como tal ejemplos, pues es lo mismo, o sea, tenemos el último ejemplo, tenemos el rompimiento de este mínimo, tenemos esta velita. Bien, si hubiésemos entrado en el inicio de la vela, tuviésemos una entrada de ¿qué? De 4.1 pips. Bien, pero si hubiésemos entrado en el 50%, ya no tendríamos 5.1 pips, sino que tendríamos de stop loss, ¿cuánto? Pues tendríamos, muchachos, 2.2 pips. Bien, pasamos de arriesgar el 0.05% para arriesgar ¿qué? El 0.02%. Bien, para ganar ¿qué? Stay profit hasta el mínimo a mitigar, arriesgamos el 0.02% para ganar el 0.25%. Bien, una entrada con un ratio de beneficio de 1 a 10. Bien, entonces eso como tal ya es hacer trading. No es arriesgar $10 para ganar 100, sino que es arriesgar $5 para arriesgar 100. Bien, haciendo ¿qué? Haciendo simplemente la distribución de la zona SOTE, no hacemos nada más. Entonces les pregunto, ¿me entendieron o no me entendieron? Excelente, profe. Sin palabras. Listo, los demás, lo más que todo los de Sí, profe. los del grupo del global, ¿conocían como tal la parte de la zona SOTE aplicándola dentro del order block o no lo conocían?
Lo que yo hacía es refinamientos, bajaba menor temporalidad. Exacto, y es para eso, Genaro. No, es que Genaro está leyendo el mensaje. Alexander, el tema de la zona azote es para nosotros, digámoslo, ahorrando ese dolor de cabeza de refinar. ¿Por qué? Porque refinar es lo que, fue madre, lo que nos, para mí, refinar y encontrar fractales o rangos operativos es lo que nos hace llevar 3 4 5 6 7 meses a llegar a una rentabilidad. ¿Por qué? Porque la verdad es muy complicado. O sea, es muy complicado refinar, por ejemplo, un order bloque, pasarlo de 4 horas y llevarlo hasta 15 minutos sin uno equivocarse como tal de vela. Bien, a mí me tocó como tal más o menos 4 meses aprender a refinar bien. Bien, pero ¿qué estamos haciendo? Que por lo menos, si uno encuentra un order block como tal de 1 hora, bien, que es este de acá, si uno tiene como tal este order block, uno no tenga la necesidad de irse a 15 minutos o a 5 minutos a refinar esa zona, sino que directamente en 1 hora uno venga y programe la entrada en el 50%. Bien, por ejemplo, en 1 hora estamos teniendo un stop loss de 5.7 pips. Para hacer la temporalidad de 1 hora en el step son muy poquitos pips. Bien, simplemente tenemos 5.7 si hacemos la parte de las zonas OT. Si nosotros venimos y cogemos el 100%, tenemos un stop loss de 10.67. Pero si nosotros cogemos, muchachos, el 50% y si nos vamos a 15 minutos, vamos a ver que vamos a tener que vamos a tener en sí el order block, digámoslo ya refinado. Bien, si alcanzan a ver, el 50% está justamente encerrando al order block. Bien, entonces la aplicación, o sí, la parte de aplicar lo de las zonas OT dentro de aplicar las zonas OT, muchachos, dentro de los order blocks. Primero, lo más importante y lo que yo considero mejor es de que nos ayuda a tener un stop loss de $100 a pasarlo a simplemente $50, de $10 a pasarlo a 5, de 2 a pasarlo a 1, de 1 a pasarlo a 0.50. Bien, es como lo que más me gusta porque nos permite tener que una muy buena gestión de riesgo. Es como lo que más me llama la atención a mí. Bien, y lo otro, para las personas nuevas, fue madre, de que simplemente, muchachos, les va a ahorrar mucho dolor de cabeza. Porque yo puedo asegurar que en estos momentos aquí hay varias personas que simplemente no saben refinar una zona porque se pierden. Se pierden al pasar de 1 hora a 15 minutos y de 15 minutos no saben qué hacer. Si seguir a 5 minutos o si seguir a 3 minutos o si seguir a 1 minuto. O sea, simplemente se pierden. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que con la aplicación, bueno, que con el aplicativo pues de las zonas OT dentro de un order block no tengamos que matarnos la cabeza refinando, sino que directamente en una misma temporalidad, como lo es 5 minutos o como lo vieron en 1 hora, no tengamos la necesidad de irnos a refinar y simplemente matarnos la cabeza pues diciendo, puta, ¿cuál es la zona? ¿Cuál es el bloque? ¿Será este? ¿Será ese? Entonces es como lo otro más importante, simplemente que nos permita a nosotros no complicarnos y no matarnos la cabeza o no dañarnos como tal la mentalidad por el simple hecho de que no sabemos como tal refinar una zonita. O sea, es como tal un buen punto a favor. A ver, Michael, una pregunta: ¿lo más óptimo sería entonces usar la zona de oferta y demanda para los OB o para los rangos como tal? Perro, yo lo utilizo para los dos. O sea, obviamente lo principal, la zona de oferta y demanda la debes de aplicar para los rangos. Bien, sí o sí lo debe aplicar para los rangos, pero si vos querés como tal tener entradas, digámoslo, más precisas, aplica eso para los dos. Aplica como tal las zonas OT, que en conclusión se resumen en zonas de oferta y demanda, tanto para los fractales como para los order blocks. Vos comenzás a aplicar eso en las dos partes y ves de que vas a tener entradas más precisas y de que cuando vas a perder, pierdes relativamente poco. Bien, entonces pues sí le recomiendo mucho que comiencen a aplicar como tal eso, muchachos. Bien, entonces, ¿tienen de pronto alguna pregunta o algo? ¿O ya todo entendido? Cuéntenme a ver. Pues yo creo que sí, me tomo de silencio como si todos hubiesen entendido. Así que nada, yo ya los dejo. Bien, ya pues finalizamos como tal la clase de hoy porque pues ya creo que tienen sus planecitos apartes. Así que nada, ya esta grabación se la subo yo creo que ahora para que pues aquellos que no subieron la puedan ver y pues para que ustedes le metan como tal su repasadita. ¿Listo?
Así que nada, nenes. Ahí